Capital 21 continúa con esta transmisión especial de lo que ocurre en la cumbre del C40 y tenemos el gusto y el privilegio de platicar con el alcalde de la ciudad de Mérida, Mérida la Blanca, Mérida la Bella. Pues hablamos de Mauricio Vila. Mauricio, qué gusto platicar contigo. No, al contrario, un gusto poder estar acompañándoles aquí en esta reunión del C40. Y un mensaje muy importante el que comienza a escribirse hoy desde la Ciudad de México, nuestro país. Las ciudades también que participan mexicanas, pues hoy son epicentro de una reflexión muy importante, ¿no? Así es, muy importante poder tener una reunión de este nivel aquí en la Ciudad de México con el doctor Miguel Ángel Mancera como anfitrión. Y bueno, pues este es un mensaje que se está dando a nivel mundial de que las ciudades pueden hacer mucho para poder luchar en contra del cambio climático. Pueden ser acciones que van desde cosas muy sencillas hasta cosas que son mucho más elaboradas y complicadas, pero aquí estamos los alcaldes dando ese mensaje de que queremos combatir el cambio climático y que juntos podemos intercambiar experiencias para poder hacer las cosas mejor. Hoy se decía en esta inauguración, Mauricio, que México es un ejemplo a nivel internacional, que si se piensa en América, pues el centro es México y justamente no hay líder moral más importante que nosotros. ¿Eso qué representa para nosotros y para ustedes como mandatarios para pues esto, dar ejemplos a nivel internacional? Pues mira, es un reto muy importante porque tú sabes que las ciudades en México tienen muchos problemas, ¿no? Muchas veces la gente quiere los resultados inmediatos, ¿no? Como es tener mejores servicios públicos, mejores parques, mejores calles, mejor alumbrado público. Pero este es el reto de la siguiente generación. Estas acciones en contra del cambio climático es lo que le vamos a dejar a nuestros hijos, a nuestros nietos, y tenemos que tener esa visión a largo plazo para poder el día de hoy tomar acciones que se van a ver reflejados en los próximos 20, 30 años. Eso es parte de la responsabilidad que nos toca como alcaldes, esa es parte de la visión a futuro que debemos de tener y no solamente preocuparnos por los problemas del día a día, que por supuesto que son importantes, pero estos son los retos que vamos a afrontar las ciudades del mañana. Y alcalde, ¿cómo lograr pues justamente esto? Cambios en cuestión de infraestructura, de movilidad, también de espacio público, con miras no a la aprobación pública, no a al voto popular, sino justamente con miras a la sustentabilidad de las ciudades y el mantenimiento del bien común. Pues mira, yo creo que hoy la función de los alcaldes es mandar mensajes a los ciudadanos. En la ciudad de Mérida lo estamos haciendo, como por ejemplo, hemos instalado 256 paneles solares en el Palacio Municipal. Hoy toda la energía eléctrica que se consume en el Palacio Municipal es energía solar. Estamos también comprando patrullas eléctricas en lugar de utilizar autos con gasolina. Estamos empezando en un proceso de adquisición de patrullas eléctricas para mandar ese mensaje. Pronto vamos a tener en la ciudad de Mérida, en el Palacio Municipal, el primer cargador de autos eléctricos público donde cualquier persona va a poder venir a cargar su coche. También para este año fiscal vamos a estar dando descuentos del predial del 15% a todas aquellas viviendas que tengan paneles solares o azoteas verdes. Y bueno, estos son los mensajes que poco a poco tenemos que empezar a dar para cambiar la mentalidad de todos. Pues Mauricio, muchísimas gracias por platicar con nosotros. ¿Cuál te gustaría que fuera la aportación de Mérida, la aportación de México a esta reunión del C40 y qué te gustaría llevarte tú a Mérida, a Yucatán de aquí? Pues mira, me gustaría que el mensaje que diéramos es ese, ¿no? Que las ciudades en México estamos decididos a aportar, que este es un tema que nos compete a todos, que lo que está en juego son la calidad de vida de nuestros hijos y de los hijos de nuestros hijos, y me encantaría llevarme muy buenas ideas y muy buenas experiencias para poder aplicar en la ciudad de Mérida. Pues gracias por platicar con Capital 21. Al contrario, muchas gracias. Gracias.